Dios le bendiga. Aquí su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, aquí en la ruta 60 del pueblo de Vermilion hacia Wakeman, una iglesia de habla hispana. Le invitamos a que nos visite, aunque sea en inglés. Si usted entiende un poco del inglés, allí va a recibir palabra de Dios, desde la palabra de Dios, y va a recibir el amor de Dios conforme al amor de Dios. Y terminamos con este devocional con la idea que nos enseña la palabra de Dios de la brevedad de la vida. Dios es el que está en control de nuestros años. Dios cuenta, Dios determina. En tus manos están mis tiempos, dijo el salmista. Y también vemos que la brevedad de la Biblia nos enseña que no debemos tener, o vamos a corregirlo, debemos tener una expectativa de vida de 70 años o como mucho de 80 años. Bien, y eso concuerda lo que son las expectativas a nivel mundial, de las expectativas de vida de los diferentes países con lo que la Biblia nos dice: 80, 82 años, 83 años, 86 años en los países de mayor edad productiva. Y vimos también cómo Dios escribe nuestros años de vida en los devocionales anteriores. Ahora quisiéramos resumir, bien, algo muy importante, o una vez más mencionar, porque ya lo hemos hecho en varias ocasiones a través de estos devocionales, mencionar algo muy importante. La vida es breve, pasa, es corta, es como la neblina, es como un pensamiento, es como la vanidad, ¿bien? Es como la flor de la hierba que se seca, que se cae, ¿bien? La vida es así, pasa pronto. ¿Y cómo podemos aprovechar? ¿Cómo debemos vivir entonces nuestros años, nuestros días, nuestros tiempos? El salmista decía: enséñame a conocer mi fin. Enséñame a contar mis días, a tener conciencia de que los días de nuestra vida tienen término. Y es Dios quien determina cuándo es que termina nuestra vida. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Primero, permítame hablar a los que somos creyentes, a los que son hijos de Dios, los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Y la han recibido y en alguna manera tratan y sirven a Dios y buscan para también compartir la palabra de Dios, buscan de Dios. Dice el apóstol Juan, y regreso siempre a las palabras del Señor Jesús, en el libro del Evangelio, según San Juan, capítulo 4 y versículo 34, Jesús respondiendo a sus discípulos, en aquel famoso pasaje de Jesús y su encuentro con la mujer samaritana. Dijo el Señor Jesús cuando los discípulos le preguntaron: ¿le habrá traído alguien comida? O le dijeron: ¿te habrá traído alguien comida? Y él dijo, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es un propósito para todos los hijos, todos los creyentes, así como lo fue para el Señor Jesús, hacer la voluntad de Dios y terminar con las obras que Él ha puesto en nuestras manos a hacer. En el caso de Jesús, Él llegó hasta la cruz del Calvario, murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó por nosotros al tercer día y ascendió y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por todos aquellos que han creído en Él como Señor y Salvador, intercediendo por nosotros allá en los cielos. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien. Y dice más, sino que somos hechura de Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra vida tiene un propósito de ser, además de glorificar a Dios, además de servir a Dios, además de proclamar las buenas nuevas. Nuestra vida tiene propósito de ser y hay que cumplir con esas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas.
medite y vea y busque, quizás un familiar, quizás una situación en el trabajo, quizás una situación de salud, quizás ayudar a un amigo, quizás es participar en alguna obra en la comunidad llevando el mensaje del evangelio. Bien, pero cada día que nos levantamos, Dios nos permite vivir con un propósito. Y es servirle a Él, glorificarle a Él, honrarle a Él y acabar con la obra que Él nos dio para hacer. En el libro de Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16 dice: mirad cómo andéis, o mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No hay que añadir a la palabra de Dios. Los días que estamos viviendo son terribles. Maldad, mucha palabra contraria a la palabra de Dios, mucho pensamiento contrario a la palabra de Dios, muchas filosofías separadas de la palabra de Dios. Este mundo está en caos espiritualmente. Y no es de extrañar, porque la Biblia nos enseña que el príncipe de este mundo es Satanás, por permiso de Dios, porque Dios todavía se lo permite. Él va a ser después destruido, él va a ser vencido por Jesucristo, cuando en la cruz del Calvario ya él murió, ya Satanás está descrito, pero o está muerto, pero en un momento dado más adelante su vida terminará como la de los que no creyeron en Cristo Jesús, en el lago de fuego y azufre que va a arder por la eternidad, separado de Dios por la eternidad. Allí va a estar. Y aquel que no cree en Cristo va a estar junto con Satanás en ese mismo lugar, separado para siempre de la existencia de Dios. Colosenses capítulo 4 y versículo 5 también nos dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo, rescatando el tiempo, sabiendo utilizar el tiempo. La palabra redimir quiere decir rescatar, quiere decir comprar. Tenemos esa famosa frase que todo el mundo sabe y conoce, por lo menos en español: el tiempo es oro. El tiempo es oro. Y quizás el valor más precioso que tenemos es el tiempo que Dios nos permite tener. Yo creo que sí, el tiempo más precioso, o sea, el valor más precioso que tenemos es el tiempo que Dios nos permite tener. Claro, hablamos de la vida eterna, hablamos del perdón de pecados, de la salvación, hablamos de ser hechos hijos de Dios, hablamos de esperar estar en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Todos esos son esperanzas, verdaderas esperanzas que van a cumplirse en nuestras vidas, más el tiempo es oro. El libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, dice así la palabra de Dios: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido por Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así como redimimos bien el tiempo, tenemos que recordar que Jesucristo nos redimió. Él pagó el precio por nuestros pecados. Romanos 6, 23. Él nos compró para Dios, como dice aquí el autor en Apocalipsis: nos ha redimido para Dios. Y así tenemos que a nosotros aprovechar ahora como hijos de Dios, ahora como siervos de Dios, ahora como seguidores del Señor Jesucristo y servidores del Señor Jesucristo, redimir, utilizar, rescatar bien el tiempo. Y termino para aquellos que en esta noche todavía no han tomado la decisión en sus vidas de recibir a Cristo como Señor y Salvador, y andan en sus vidas y en sus caminos viviendo conforme a lo que ustedes entienden que es el camino correcto o la vida correcta. Bien, algunos en prosperidad, otros en pobreza. Bien, siempre hay en ambos bandos personas que no conocen a Cristo, que no conocen al Señor como Salvador. La Biblia dice de esta manera: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el día aceptable, el día de salvación. Medita en la palabra de Dios, lo que está escuchado. Vuelva a escuchar estos devocionales acerca de la brevedad de la vida.
Y oiga bien lo que dice la palabra de Dios. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Acérquese a Dios. Confiese a Dios que es pecador. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Ruega a Dios, pídele a Dios que le perdone y que usted quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y hágalo de corazón. Que esa oración a Dios, esa confesión a Dios sea de corazón, porque Dios conoce nuestros corazones. La Biblia dice que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. Y aquellos que están buscando más del Señor, buscando más servir al Señor, como ya hablamos, bien, es tiempo, porque los días pasan y son cortos. De cada minuto, cada segundo, servir al Señor, en aquello que Dios nos pone para servir al Señor, en aquello que Dios nos llama para servir al Señor. Padre, gracias por tu palabra, bendice la misma. Te rogamos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo que le dé fruto en los corazones de aquellos que la han escuchado, para salvación, para conciliación, para consagración, Señor. Y en tus manos dejamos, Señor, estos devocionales para que seas tú el honrado, seas tú el glorificado en todo. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.